Vamos a hacer unos ejemplos de identidades del doble del ángulo, que en realidad es de las identidades más importantes que vamos a ver. Y bueno, aquí tenemos el primero que nos pide comprobar esta identidad. Y vamos a ver, queremos llegar a esto. Y entonces podríamos aquí pasar todo a seno y coseno. Pero podemos ver que aquí abajo tenemos algo que se parece a una de las identidades pitagóricas. Pero en realidad no estoy seguro. Entonces, para comprobarlo, vamos a escribir la identidad que nos tenemos que saber, que es la más importante, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, y queremos llegar a tangente al cuadrado, ¿verdad? Solo para verificar si eso es una identidad, y entonces vamos a dividir todo entre coseno. ¿Por qué entre coseno? Porque seno entre coseno es tangente, y eso es lo que queremos. Y entonces aquí nos va a quedar tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado. Y aquí eso es justamente lo que tenemos, tangente al cuadrado más 1. Entonces podemos usar esa identidad pitagórica y hacer la sustitución para que nos quede 2 tangente entre secante al cuadrado. Y eso es igual a eso. Y ahora sí podemos pasar todo a términos de seno y coseno. Y nos queda entonces esto. Coseno al cuadrado aquí. Eso tiene que ser igual a seno del doble del ángulo. Vamos a juntar esto, ¿verdad? Multiplicando este por este y este por este. Y nos queda que 2 seno coseno al cuadrado entre coseno es igual a, vamos a ver, seno del doble del ángulo. Esa identidad era 2 seno coseno. ¿Ok? Y entonces aquí cancelamos este coseno con uno de los de aquí y nos queda entonces que 2 seno coseno es igual a 2 seno coseno. Y con eso terminamos el problema. Vamos al siguiente, que dice, calcule tangente del doble del ángulo si cosecante es igual a 13 entre 5 con el ángulo entre pi medios y pi. ¿Okay? Entonces este tipo de problemas ya lo hemos visto antes y acordémonos que aquí hay dos pedazos de información muy importante. Este que nos da la información del triángulo que vamos a usar y este que nos da la ubicación del ángulo. Entonces lo primero que vamos a hacer es agarrar esta ubicación y dibujar nuestro triángulo con base en eso. Y nos dice que ese ángulo va a estar entre pi medios y pi. Entonces dibujamos aquí nuestro triángulo con el ángulo correspondiente. Y esto de aquí nos da la información de los lados del triángulo. Ahora nosotros sabemos SOHCA, TOA, pero no tenemos nada de esto para cosecante. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir cosecante como algo que conocemos. Entonces cosecante es 1 entre seno, eso es igual a 3 entre 5. Y entonces seno es igual a 5 es igual a 13 por seno. Y entonces 5 entre 13 es igual a seno. ¿Ok? Y ahora sí, usamos que seno es que opuesto entre hipotenusa para encontrar la información de los lados de este triángulo. Y nos falta este lado de aquí, que lo vamos a encontrar usando Pitágoras, diciendo que 5 a la 2 más b a la 2 es igual a 13 a la 2. b a la 2 es igual a 169 menos 25. ¿Verdad? Este es 169 y esto es 25. b a la 2 es igual a 144. Y b es igual a más o menos 12, que en este caso es igual a menos 12, porque este lado aquí es negativo. Y ya con eso tenemos nuestro triángulo. Y lo único que nos queda hacer entonces es aplicar la identidad trigonométrica, que es tangente del doble del ángulo, que es lo que nos están pidiendo calcular. Y en realidad esa no me la sé muy bien. Entonces es 2 tangente entre 1 menos tangente al cuadrado. Entonces esto es igual a 2 tangente entre 1 menos tangente al cuadrado. ¿Ok? Y esto ya es sumamente simple porque podemos agarrar la información de tangente de este triángulo, que es adyacente
sí, opuesto entre adyacente. Entonces vamos a escribir arriba 2 tangente, que es opuesto entre adyacente. 5 entre menos 12. Y abajo vamos a escribir exactamente lo mismo, solo que en este caso está al cuadrado. ¿Ok? Ahora simplificamos y va a seguir aquí abajo. Esto va a ser igual a 10 entre menos 12, lo cual es igual a 5 entre menos 6. Y entonces nos va a quedar 5 entre menos 6. Y todo esto entre 1 menos. Y 5 al cuadrado es 25. Y menos 12 al cuadrado es 144. Lo cual va a ser igual a 5 entre menos 6. Y aquí vamos a tener 144 entre 144 menos 25 entre 144. Y esto va a ser igual a 5 entre menos 6. Y todo esto entre 119 entre 144. Y bueno, ya vemos que va a quedar bien fea esta simplificación. Y entonces, de hecho, vamos a ver. 5 por 144. Esto va a ser igual a 720 y 119 por 6. Ups. 119 por 6. 714. Entonces aquí nos va a quedar 720 entre menos 714. Y esto va a ser igual a 120 entre menos 120 entre 119. Y ya con esto terminamos el problema. Y obviamente es un número, bueno, quedó un poco fea aquí la mate, pero esa efectivamente es la respuesta correcta. Vamos a hacer un ejemplo más entonces, que nos dice, si tenemos un ángulo que es un elemento del cuarto cuadrante, y el coseno de ese ángulo es igual a x, calcule coseno de 2 veces el ángulo. Entonces igual, este es un ejemplo muy parecido al anterior, donde tenemos la ubicación de un triángulo y la información de los lados. Entonces vamos a empezar con ese triángulo que está en el cuarto cuadrante. Entonces lo vamos a dibujar aquí. Y aquí tenemos la información de los lados, que acordémonos de toa, y coseno es justamente adyacente entre hipotenusa, que en este caso es 1. Y nos queda lo siguiente. Y ahora tenemos que encontrar este lado de aquí, que lo vamos a encontrar con Pitágoras. Y entonces nos queda que b a la 2 es igual a 1 menos x a la 2. Y b es igual a más o menos la raíz de 1 menos x a la 2. Solo que en este caso es negativo. Entonces esto es igual a menos 1 menos x a la 2. Entonces menos la raíz de 1 menos x a la 2. Y ahora, igual lo único que nos queda es aplicar esta identidad del doble del ángulo, que para acordarnos aquí es coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Y esta información la sacamos del triángulo que tenemos ahí. Y entonces coseno es adyacente entre hipotenusa. Entonces adyacente entre hipotenusa al cuadrado menos. Y seno es opuesto entre hipotenusa. Entonces opuesto es menos la raíz de 1 menos x a la 2 entre hipotenusa, que es 1, y al cuadrado. Esto aquí va a ser igual a x al cuadrado menos, y aquí nos va a quedar, a ver, con este al cuadrado se nos va a ir este negativo y esa raíz, y nos va a quedar 1 menos x a la 2. Esto va a ser igual entonces a x a la 2 menos 1 más x a la 2. Y entonces nos va a quedar 2x a la 2 menos 1. Y esta es ya la respuesta final. Y ya con esto terminamos este video.